Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde la oración tiene propósito. En esta nueva emisión de Hablar con Sabiduría, Motivación e Intención del Corazón, segunda parte. Hablemos de la motivación y la intención que hay detrás de la hostilidad. Entendiendo que la hostilidad incluye a la persona que habla dividiendo, sembrando cizaña, intrigando, sembrando discordia, la lengua penetrante, como lo llaman en España, que incluye la ironía, el sarcasmo, el lanzar indirectas. Todo eso constituye una forma de hablar hostil. Y el hablar penetrante, también conocido como mordacidad o hablar incisivo y afilado, aguzado, son formas de expresar la maldad al hablar. El sarcasmo no es más que una forma de burla sangrienta, irónica, cruel, que ofende y maltrata a los demás, dicha desde una postura que parece inofensiva o indirecta, a veces dando muestra de una inteligencia superior o de una habilidad lingüística. Pero la verdad es que tras de eso se oculta la maldad, porque el sarcasmo, la mordacidad hieren tras la capacidad de infringir daño emocional por la habilidad incisiva e indirecta que tiene la persona al hablar. La persona utiliza la burla, le gusta ridiculizar y criticar a la persona que toma como objeto de su hostilidad. Hace que la otra persona sea víctima de un trato contrario al que dicen las palabras, porque el veneno va en la entonación, donde se aclara que la intención es totalmente la contraria. Es decir, que cuando le decimos a alguien que es inteligente con mordacidad, con hostilidad, y usamos los enfoques malintencionados, entonces en realidad se le está diciendo a la persona que carece de inteligencia. Existen, según la psicología, distintos tipos de sarcasmo: el sarcástico divertido, el pasivo agresivo, el intelectual, el defensivo, el cruel y el juguetón. No importa cómo lo califique la psicología, la importancia aquí radica en que la palabra de Dios dice que el sarcasmo, la mordacidad en general, no es buena y es una muestra de perversidad. De cualquier manera, podemos entender que el sarcástico divertido es la persona que hace reír sin intenciones negativas aparentes. Y es ese tipo de persona que por hacer juegos todo el tiempo y ese doble sentido y esa chispa humorística es el alma de la fiesta, es la persona que anima la conversación, es la persona que le da un toque gracioso, pero en función del daño que se causa a alguien. El pasivo agresivo es la persona que lo hace desde la frustración o desde el enojo y utiliza comentarios sutiles que son hirientes, aparentemente sutiles, porque en la medida que la agresión va aumentando, la persona puede irse haciendo cada vez más hiriente. Aunque disfraza sus críticas y sus comentarios hirientes tras el humor, el daño es más notable, es más destructivo, es corrosivo. Está el sarcástico intelectual, que le busca demostrar que es inteligente y es superior en inteligencia al resto, de tal manera que practica una mordacidad con arrogancia, aunque trata de disimularla para parecer socialmente correcto. Y está el sarcástico defensivo, que usa mecanismos de defensa para disimular la situación incómoda cuando no quiere hablar de algo, cuando quiere salirse de una conversación, cuando no quiere responder una pregunta, entonces sale a la defensa con un comentario sarcástico que lo libra de tener que responder. Y está el sarcástico cruel, el que tiene toda la intención de herir, el que tiene la maldad activa y el deseo de causar el daño, y lo hace sin ponerse límite, dando rienda suelta a su mordacidad, pero también a la destrucción corrosiva que quiere infringir a través de las palabras. Normalmente hace sentir mal a la persona víctima del sarcasmo, pero también incomoda a todos los presentes. Y por último está el que parece juguetón, ligero, amistoso, al que no hiere directamente, pero igual está usando el sarcasmo.
porque detrás del sarcasmo, quieran clasificarlo de la forma que quieran clasificarlo los psicólogos, hay maldad. Hablar innecesariamente con dureza o severidad es una forma de hostilidad. Si no es necesaria esa dureza o esa severidad, hay hostilidad. En Proverbios 12:18, palabra de Dios para todos, lo expresa de la siguiente manera: el que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Es necesario reflexionar acerca de lo que se dice. A veces hablamos a la ligera y no nos damos cuenta cuánta herida llevan las palabras, sobre todo aquellas personas que están susceptibles. En la nueva versión internacional, Proverbios 12:18 dice: el charlatán hieren con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Entonces es prudente que el creyente se examine si el mensaje de sus palabras lleva con él la posibilidad de sanar o si por el contrario va a enfermar el alma de quien lo reciba. Proverbios 12:18 en la versión Reina Valera dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuándo el mensaje que le estamos compartiendo a alguien le va a sanar una herida o cuándo le va a herir? Nuestra actitud es la de herir o es la de sanar, y desde esa actitud consciente deben ser formulados los mensajes que vamos a dar a través de las palabras. Proverbios 15:28 dice: el justo piensa antes de responder, pero el perverso escupe maldad por la boca. Señor bendito Dios, esta es la situación. Danos sabiduría para determinar cuándo lo que vamos a decir es más perversidad que bondad. Que hagamos ese escrutinio de las palabras que es correcto a los ojos de Dios, a los ojos de la palabra, y hablemos con la sabiduría, teniendo la dirección del Espíritu Santo. Hablemos de lo que es el hablar silencioso. Y dice: pero ¿cómo que hablar si el hablar emite ruido? Hay una forma en la que la persona habla y se mantiene silenciosa. Aquí ocurren varias cosas. Esto aplica el momento en que una persona debe hablar pero se queda callada para evitar problemas, y el mensaje que debió ser dicho en ese momento nunca se dijo. Cuando la persona calla lo que debió haber dicho y por el contrario oculta. Hay personas que todo lo viven ocultando, viven practicando el ocultismo. No le digas a nadie, que nadie se entere. O sea, no necesitas publicar tu vida, pero tampoco necesitas vivir con la sensación de tener que estar ocultando. También se refiere a aquellas personas que, siendo instrumentos de Dios, deben advertir algo que va a ocurrir para que no sean perjudicadas las personas, pero prefiere guardar silencio o librarse solo a sí mismo. Otro de los hablar silencioso es la persona que se protege a sí mismo y no predica la verdad. Ve que algo no está bien hecho y se calla. En ese momento se peca de hablar silencioso. Y por último, esto refiere grandemente a la persona que fallan en hablar lo que deberían hablar, pero mantienen un diálogo interno que es pecado. Eclesiastés 3:7 dice: hay un tiempo para rasgar y otro para coser, un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. Así que la persona debe evitar quedarse con la palabra que debe ser dicha y tener la templanza y el dominio propio, la sabiduría de cuál es el momento oportuno del silencio y cuándo las palabras no deben callarse. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que anuncies el mensaje e instes en todo tiempo, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, enseña siempre con paciencia. No es fácil corregir a quien no quiere ser corregido. No es fácil enseñar a quien no quiere ser enseñado. Y tampoco es fácil tenerle paciencia a un terco, a una persona que no quiere recibir el mensaje. Sin embargo, es a eso a lo que las palabras nos invitan. Hay una situación en la que el silencio se convierte, que guardar silencio a un pueblo le acarrea un castigo. Muchas veces el silencio, detrás del silencio hay incredulidad. ¿Qué pasa cuando el silencio se da según lo que dice Ezequiel 3:26? Haré que la lengua se te pegue al paladar para que no puedas hablar, no podrás reprenderlo porque son unos rebeldes. Resulta que no se le puede dar la palabra a alguien porque es rebelde, y el profeta, la lengua se le pegó al paladar y no le era permitido hablar, y cada vez que intentaba hablar no lo podía hacer porque Dios le había impedido hablar. Allí estaba operando el silencio
silencio del profeta. Y ese silencio de parte de Dios significaba una situación de enseñanza en la que Dios le está diciendo al pueblo: me niego a hablar con ustedes. Estamos hablando en este caso del silencio de Dios para con los hombres. Ezequiel 24:27: ese mismo día se te soltará la lengua igual que al fugitivo, y podrás hablar, servirás de señal, y entonces aprenderás que yo soy el Señor. El silencio del Señor muestra muchas veces que no es el tiempo de hablar, que es tiempo de esperar, que se persevere en la oración, o que Dios ha decidido guardar silencio para con alguien. Hay un silencio que viene porque hay incredulidad. Lucas 1:20: pero ahora no podrás hablar hasta el día que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. Esto se refiere a cuando le dan la palabra a una persona que no cree la palabra que se le está dando. Entonces, en este caso, quien está dando la palabra le dice: por cuando no la creíste, no vas a poder hablar. No podrás hablar hasta que se cumpla la palabra, y ese día vas a poder hablar. Veamos entonces lo que dice Lucas 1:64. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar y a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra, se había llegado el tiempo del cumplimiento y la persona pudo hablar. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios y por incredulidad no podemos hablar acerca de la palabra o se tarda el cumplimiento? Esto también refiere a las personas que tienen ese lenguaje en su mente y piensan: y a mí me hubiese quedado más bonito, mira cómo le queda a la otra persona, no me gusta cómo hicieron en la comida, no estaba sabrosa, no me gustó, aunque sonríe. Y en su mente está criticando, está condenando, está enjuiciando y tiene todo un diálogo. Hay personas que tienen grandes conversaciones y diálogos en su corazón, y esto describe a personas que maquinan en su mente la maldad, aunque no la declaren. Eso también forma parte del hablar silencioso. Y todo esto puede estar refiriendo a líderes espirituales que son negligentes y que no advierten a los creyentes o no alertan del peligro, pero también a personas que disimulan en el silencio lo que creen, pero también a personas que guardan en el silencio lo que verdaderamente piensan y sienten. En Isaías 56:10 dice: los guardianes de Israel están ciegos, ninguno de ellos tiene conocimiento, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, están echados, sueñan y les gusta dormir. La persona que tiene este tipo de hablar se comienza a convertir como en un perro que no ladra. Si es un cristiano, es una persona que no tiene autoridad para reprender, es una persona que es incapaz de corregir, y la forma correcta para restaurar el don son el arrepentimiento y la intervención divina para que la persona pueda recuperar su autoridad y hablar. Alcanzar conocimiento, declarar la palabra del conocimiento, dejar de ser ciegos, instrumentos ciegos de Dios, guardianes. Un atalaya no puede ser ciego, porque si no, ¿cómo alertará? No puede ser mudo, porque si no, ¿cómo dará el mensaje? Un perro guardián no puede ser mudo, no puede ser un perro mudo porque no puede ladrar. Entonces, el hablar silencioso, esa maldad que está en la mente, en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos, hace que la persona pierda autoridad para predicar, autoridad para ministrar, porque tiene maldad oculta, no tiene autoridad para reprender. Hablemos entonces de otra forma de pecar, de las motivaciones e intención que están detrás del hablar endurecido. Cuando hablamos de hablar endurecido, hablamos de personas que no necesariamente son hostiles porque no te quieren agredir, no hay una agresión intencionada, pero sí lo hacen de alguna forma porque son rudos, ásperos, severos, toscos, bruscos, rigurosos, son hoscos, despreciativos o hablan con desdén. Este tipo de hablar viene de un corazón que está endurecido y es una manifestación que viene como consecuencia del pecado, de la falta de dominio propio o la influencia del entorno, porque eso es algo que le modelaron padres, familiares o en la sociedad en la que se mueve. Todo el mundo habla así. Surge de la soberbia, del rencor, de la ira y puede ser hasta de la ignorancia y el desconocimiento. Contrasta con la sabiduría que refrena
los labios, porque Dios nos manda a refrenar los labios cuando lo que vamos a decir no edifica, no es medicina. Y sin embargo, la persona lo tiene por su manera de hablar cotidiana. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. ¿Cuántas veces hablamos y aumentamos el enojo? ¿Cuáles son las principales motivaciones e intenciones tras el hablar endurecido? La dureza de corazón o terquedad, esa que podemos ver en el pasaje cuando se le dice al Señor Jesucristo que Moisés había autorizado carta de divorcio. Y el Señor Jesucristo les responde que no hizo eso porque correspondiera con la ley, sino por causa de la dureza de corazón. Eso refiere a una terquedad tan severa de querer violentar la palabra que buscan y buscan y se busca argumentos para terminar haciendo lo que se quiere hacer. Esto refleja con claridad la terquedad del corazón. Esa dureza del corazón que tiene obstinación contra las enseñanzas del evangelio. Está la falta de dominio propio. Esa persona que no refrena su lengua o lo que siente y deja que todas las palabras drenen enojo y todo sentimiento negativo sin medir la naturaleza de sus palabras. También puede haber una influencia del entorno y la naturaleza pecaminosa. Como dice en Efesios 4:31, puede ser un remanente, un vestigio del viejo hombre que la persona no ha removido aún. También podemos estar ante una situación de falta de empatía y de amor hacia el prójimo, ya que la dureza de corazón es la antítesis de la madurez espiritual. Porque una persona que ha alcanzado madurez espiritual manifiesta bondad y compasión. Y el que tiene dureza de corazón es incapaz de tener bondad y compasión. Existe la posibilidad de que la persona tenga oculta una inseguridad o un deseo de venganza. Y esa dureza, esa severidad viene del deseo de volver el mal por mal o inclusive por envidia hacer mal. La persona necesita validar su corazón y sanarlo, pero también hacer un compromiso consigo mismo acerca de si actuar de esa manera es lo que conviene a alguien que sigue el modelo de Cristo, o hacer un compromiso con la amabilidad o la bondad. Proverbios 31:26 dice: habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. Colosenses 3:19: maridos, amad vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay personas que son ásperos con todo el mundo porque son patrones aprendidos que deben desaprender o reemplazar. Pero el no haber recibido otra clase de enseñanza no debe ser una excusa para que la persona en un momento tome la decisión de dejar viejos hábitos y aprender nuevos. En Colosenses 3:21 dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Porque cuando oprimimos con tanta severidad a las personas, los desanimamos. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Y esto lo digo para referir a que una persona que tiene el corazón endurecido debe vencer la rudeza que tiene, la aspereza que lleva por dentro, la severidad que aprendió o recibió, todos esos hábitos toscos, bruscos, rigurosos, hoscos y ese hablar despreciativo con desdén, vencerlos en la cruz, porque no corresponden para nada al modelo de Cristo. Veamos ahora lo que es la intimidación. La intimidación incluye el amedrentar, hablar vengativo, maldiciente, grosero y procaz. Una persona que comienza a gritar groserías porque quiere generar temor en la otra persona. Una persona que en una conversación de repente se llena de enojo y comienza a maldecir y a hablar de manera vengativa, grosera y procaz. Sencillamente quiere ofender, herir y maltratar. Y si no ha llegado al punto de hacerlo con las manos o con objetos, entonces tiene la suficiente maldad para quererlo hacer a través de las palabras. Veamos qué dice 1 Samuel 17:44.
Goliat le dijo a David: acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Estaba intimidándolo. Quería hacerle sentir pequeño y que tuviese miedo, que él era más grande, era más fuerte, era más poderoso. ¿Cuántas veces se intimida desde el rol de autoridad? Desde el rol de un maestro intimidando a los estudiantes, desde un rol de jefe intimidando a los empleados, desde un rol de padres intimidando a los hijos o a la esposa, desde un rol de el más fuerte de la escuela que golpea a los más pequeños, desde el rol del que es más papeado en el trabajo o tiene el favor del jefe y quiere intimidar al resto de los compañeros. ¿Qué dice 1 Samuel 17, 45 al 47? David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Luego le dice: daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña, y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes. Esta es la respuesta sabia ante la intimidación. La respuesta del que te está ofendiendo con grosería y con cosas malsonantes, estridentes, no necesariamente es empezar nosotros también a responder de la misma manera. Muchas veces es citar la palabra. Otras veces lo mejor sería guardar silencio, retirarse y presentar la causa delante de Dios. Todo va a depender de cómo se desarrollan los eventos, porque hay circunstancias de circunstancias, unas más complejas que otras. Pero la intimidación puede ser usada para controlar a otras personas, y es importante tenerlo claro, que es una forma de control a través del temor. De tal forma que quien busca intimidar está queriendo obtener como respuesta en la persona intimidada un tipo de conducta o reacción que espera o le conviene. En Juan 12:42 dice: aún así muchos creían en Jesús, incluso muchos de los líderes creían en él, pero les tenían miedo a los fariseos. Por eso no se lo contaban a nadie, para que no lo echaran de la sinagoga. Donde la autoridad de los sacerdotes hizo que muchos creyentes no mostraran a Jesucristo su confianza y su fe en él de manera abierta por temor a las represalias con que la autoridad iba a actuar contra ellos. Eso es intimidación. Cuando se les dice: los vamos a castigar, somos la autoridad, somos los sacerdotes, nosotros podemos hacer lo que la palabra dice, les va a ir mal, el castigo, estás intimidando. Segunda de Timoteo 1:7: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. El buen juicio dice no para darnos idea interior de que no somos cobardes, vamos nosotros también a propiciar un enfrentamiento. Esto no se trata de esto. Se trata de enseñar que cuando una persona te está insultando, te está ofendiendo, está buscando intimidarte. No quede enganchado en las palabras ofensivas, la forma en que está procazmente dirigiéndose o las maldiciones y las venganzas que está procurando por su boca, sino identifique el espíritu que está en la persona, la intimidación, y reprenda la intimidación. Con autoridad interna, no necesita que sea grito, puede ser un susurro, pero usted reprende la intimidación. Porque el Señor no te ha dado espíritu de temor, ni espíritu de cobardía. Por el contrario, poder, amor y buen juicio. En algunas versiones dice dominio propio. Entonces, preservando el dominio propio y desde una postura de autocontrol, evitar que esa ofensa y toda esa maldición entre a usted, preserve esa calma. ¿Es difícil? Sí, nadie ha dicho que sea fácil, pero es posible, porque de lo contrario, el Señor Jesucristo
no lo hubiese dicho. No estaría esta enseñanza en la palabra de Dios. Un intimidador lo podemos identificar porque se comporta de la siguiente manera: emplea insultos y amenazas. Él depende del miedo que genera en las demás personas a las que toma como víctimas, pero muchas veces no tiene la valentía de ser enfrentado. La intimidación a menudo fracasa cuando se enfrenta con confianza y asertividad, y eso desarticula el comportamiento del intimidador. El intimidador fomenta resentimiento y rebelión en lugar de respeto. Todo esto para decirte que el intimidador lo puedes identificar. Esa persona que siempre te trata de una manera específica puede estar utilizando mecanismos de intimidación. Pero si ya lo identificaste, ya sabes qué hacer como hombre de fe o mujer de fe. El mandamiento de Dios afirma el dominio de los animales y no sobre las personas. Sin embargo, hay personas que les gusta dominar a otras personas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Mateo 20:26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. En la sociedad normal, la persona que se siente importante quiere ser servida, adulada y ser el centro de atención, pero no es el modelo de Cristo. El modelo de Cristo, el más importante, es el que sirve a los otros. En Lucas 22:26, la versión traducción al lenguaje actual expresa lo siguiente: pero ustedes no deben ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Vuelve en esta porción uno de los apóstoles a remarcar la enseñanza de Cristo acerca de que el que quiera ser importante debe hacerlo a través del servicio. La otra porción la tenemos en 1 de Timoteo 6:17, la versión traducción al lenguaje actual también, advirtiéndoles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. En esta porción, esto cuando lo leemos de primera línea, entendemos que esto aplica solo para los que tienen mucho poder económico. Y ese poder económico les hace sentir que tienen el poder de controlar o el derecho de controlar, dominar a las demás personas e intimidarlas, inclusive ser groseros y altisonantes con esas personas al referirse a ellos. Pero esto también lo podemos ver en el que tiene una alta autoridad, y esa alta autoridad le hace rico en autoridad y usa esa autoridad para atropellar. Desde un rol de jefe, desde un rol de autoridad social o legal, o desde un uniforme que le confiere una cierta autoridad, y se creen con el derecho de intimidar y atropellar. También esto aplica en la persona que tiene la autoridad del conocimiento y cree que ese conocimiento le da el derecho de intimidar al que tiene menos conocimiento. Aunque se ve más en los casos de la autoridad legal, inclusive secular, espiritual. La intimidación no es un modelo que refleja a Cristo, porque por el contrario, el Señor Jesucristo no fue nunca de hablar vengativo ni amedrentante, no maldijo y no usaba malas palabras. De tal manera que todo esto procede del padre de toda mentira, procede de mal, procede de maldición, procede de maldad y perversidad oculta en el corazón que no ha salido aún de allí en el caso de los creyentes. ¿Cuál es la motivación e intención tras la lamentación? Hay personas que practican la lamentación más de lo que deberíamos, considerando que los creyentes estamos llamados a dar gracias y no a quejarnos. La lamentación incluye el hablar quejumbroso, desalentador y lleno de dudas. ¿Cuáles son las principales causas de la queja? O mejor dicho, la motivación y la intención que encontramos detrás de la queja principalmente. La necesidad de cambio, una forma de la persona expresar
descontento con una situación, pero no se determina a cambiar esa situación, o no está a su alcance el cambiarlo, o le falta la determinación para iniciar el cambio. También refleja aspectos relacionados con la conexión social, porque la persona que se queja a lo mejor está buscando establecer un acuerdo y un vínculo con otra persona que también está desagradado con una situación, en el trabajo o en el lugar donde se vive o en cualquier situación que les es común. Busca fortalecer lazos, comparten emociones negativas y generan una complicidad, probablemente contra un tercero para hacer fuerza contra otro, o sencillamente para regodearse de la insatisfacción. La queja refleja expresión de necesidades ocultas que no son expresadas, como la necesidad de recibir reconocimiento o de establecer límites. Cuando la persona está saturado de algo pero no se atreve a poner límites directamente al jefe, o por una situación en el trabajo, o por una situación con alguien con quien tiene que mantener un vínculo que les conecta de una forma u otra, y se queja. Como la mujer divorciada o el padre divorciado que se queja del cónyuge ante los problemas que tienen por compartir los gastos de manutención con los hijos. Cosas como esta. En la queja hay un desahogo emocional, donde se permite liberar el malestar, reducir el estrés y gestionar la frustración que no se sabe cómo drenarse. Eso no significa que sea la mejor forma de hacerlo. Puede haber mejores formas de sanar o evitar la lamentación. Sin embargo, en este punto en específico nos estamos limitando solo a explicar los motivos de la queja, del lamento, del desaliento. La otra y última que identificamos común a todas estas prácticas al hablar es la validación emocional, donde la persona necesita que alguien le diga: sí, tú tienes razón, la otra persona es mala, tú eres la víctima, no debería hacerte lo que te hace. Está buscando una validación emocional a través de la conexión con quien le escucha. Es una petición indirecta de ayuda y busca que alguien más le reafirme o le confirme en la percepción que tiene de una situación o de un hecho. ¿Qué dice Números 11:1 en la versión Reina Valera? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esto ocurrió porque el pueblo se quejó de Dios. No todas las veces nos quejamos directamente de Dios, pero nos quejamos de una circunstancia que creemos que el único que la puede cambiar es Dios, y eso es una forma de quejarnos de manera indirecta. Filipenses 2:14 dice: haced todos sin murmuraciones y contiendas, de tal manera de que la murmuración y la contienda no son bien vistas espiritualmente hablando. En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que si sabe que la murmuración no es buena y lo hace, te es considerado también una falta. Si sabes que en un momento debes guardar silencio, pero no lo haces, es lo mismo, es la visión de la negación de esta porción de Santiago 4:17. El hablar desalentador. Las personas que están desanimando todo el tiempo a los demás y las hacen dudar y abandonan sus aspiraciones porque ya se llenaron de temor ante lo que en el primer momento pensaban que podían, pero después de estar desalentados ya se sienten inseguros y no pueden avanzar. En Números 13, 27, 28 dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. En Job 29:24 dice: cuando estaban desalentados les sonreía, mi mirada de aprobación era valiosa para ellos. Hermano, muchas veces quien está desalentado le tienes que dar ánimo, como hacía Moisés. Moisés sabía que si ellos le sonreían, ellos sentían que estaban haciendo lo correcto
o que eso que estaba haciendo estaba bien y se esforzaban más porque se llenaban de aprobación. En la persona desalentadora hace que los demás pierdan el ánimo o el deseo de avanzar porque les hacen dudar de su potencial. Eso no agrada a Dios. Como no le agradó a Dios, los 8 espías de 10 que mandaron inspeccionar la tierra prometida y regresaron con un reporte desalentador para el resto. La palabra señala que de los 10, todos los 8 que dieron mensaje desalentador murieron de peste en el desierto y que solo los 2 que mantuvieron el ánimo alto prevalecieron a todos los procesos que les tocó cruzar y experimentar. Porque la queja hace que en el proceso mueras, perezcas, te debilites. En cambio, la confianza en Dios te fortalece. La confianza en la palabra que Dios ha dado. Por eso es que dice que miraban a Job y Job les miraba y ellos se sentían validados, aprobados, y eso les daba ánimo en medio del desaliento. Hablemos ahora de la falsedad. La falsedad incluye la hipocresía, el fingimiento, el doblez, el cinismo, el fariseísmo, la insinceridad o falta de sinceridad, el disimulo, la simulación, la santurronería, la comedia y la abulencia. ¿Por qué? La palabra hipocresía deriva del griego hypocrites, que significa actor o alguien que usa una máscara y refiere a aparentar ser lo que no es para recibir reconocimiento. De tal manera que los hipócritas son personas que transmiten una imagen falsa, una máscara. De esa manera, la palabra de Dios dice en Mateo 15, 7, 8, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El honrar a alguien es darle respeto u ofrecerle amistad, ofrecerle un afecto. Entonces Jesucristo nuestro Señor le está diciendo aquí a algunas personas que son hipócritas porque en realidad fingen que le aman toda vez que no es así. Las motivaciones o intenciones que se ocultan detrás de la falsedad son de tipo psicológicas y sociales. ¿Qué dice esto? La persona que tiene falsedad puede estar enmascarando un sentimiento o creencia de superioridad moral y aprobación. Donde se utiliza la hipocresía para mostrarse como personas ejemplares, buscando validación y superioridad moral, pero sin el esfuerzo coherente para ser exactamente lo que quieren hacer ver. De tal manera que el hipócrita sabe que la imagen que está transmitiendo no es cierta, pero no es coherente ni lo suficientemente íntegro para trabajar en pro de ser lo que quiere transmitir que es sin serlo. La persona con falsedad en su corazón gestiona la reputación de sí mismo desde una disonancia, porque adopta una postura pública estricta en muchos casos hacia algo como normas sociales, como valores, como buenas prácticas, y oculta su propia falla y su propio incumplimiento. Las personas con falsedad o hipocresía actúan con una doblez moral. Utilizan uno de esos aspectos de su moralidad para encajar en los grupos y parecer que tienen autoridad para exigirles a otros, inclusive en casos donde ellos no creen genuinamente en esos valores morales que están utilizando como argumentos favorecedores para sí mismos. Hay una conveniencia personal. La motivación a menudo es egoísta. Se predica una cosa pero se hace otra para obtener beneficios personales, comodidad o evitar consecuencias negativas. Esa persona que viola las leyes de tránsito, pero cuando alguno está hablando públicamente de que hay que hacer algo para evitar la violencia al conducir, hablan como si ellos fueran los mejores representantes, toda vez que son o tienen el hábito de violentar las normas al conducir. Por ejemplo,
Eso es una forma de hipocresía. Pero hay una forma de hipocresía que ejercemos contra Dios, una forma de hipocresía que ejercemos contra nosotros mismos, cuando violentamos dentro de nosotros la palabra que decimos creer. En Mateo 7, del versículo 3 al 5 dice: ¿por qué te fijas en la paja que tu hermano tiene en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Es fácil detectar el pecado del otro, murmurar de él, criticar, pero muy pocos tienen la madurez espiritual para mirar a su propio ser, aceptar que tienen faltas y trabajar en sanar y corregir sus hábitos. Gálatas 2, del 11 al 13 dice: cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de ellos que no eran judíos, porque tenía miedo de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro y fueron hipócritas. Hasta Bernabé se dejó influenciar. Esto lo vemos hoy por hoy de muchas formas. En el caso de Pedro y los que defendían la circuncisión, cuando estaban en Antioquía, comían con Pablo y todos los que eran de los antioquios sin ningún problema y compartían en coinonía. Pero cuando llegaron los demás judíos, que ellos sabían que eran contrarios a compartir con los no circuncidados, se apartaron. A esto se le llama falsedad e hipocresía. Esto ocurre en los lugares de trabajo, en los ministerios, en los entornos sociales de muchas maneras. Hay una persona que no es igual que el grupo en su forma de vestir, en su forma de hablar, en el nivel de educación, en su estrato social, y uno o dos deciden que no vale la pena intentar ser amigo de esa persona o dejarlo entrar en el grupo de trabajo, en la mesa donde comen el mediodía, en el lugar donde se encuentran o en el grupo de amigas, porque no se viste o actúa de la misma manera. Pero cuando la persona está sola, le dicen: buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Son muy amables. Pero cuando está en público, fingen no conocerla. Cada vez que tú, creyente o no creyente, hiciste algo como esto, estabas dando muestra de la misma falta de verdad o la misma falsedad que tenía Pedro. Porque eres o no eres, estás o no estás. No puedes fingir ser amigo y no serlo. Es falsedad. No es bien visto que compartas con alguien como amigo estando a solas, y cuando ves a alguien que sabe que le desaprueba, te apartas para quedar bien a los ojos de la persona que desaprueba a la otra persona. Es considerado falsedad, es considerado hipocresía, sea que se haga en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad y en cualquier aspecto de la vida social, especialmente en el hablar. Saludo a esta persona, le soy amable y cordial cuando la veo en los pasillos, cuando está sola, pero cuando yo veo a los demás miembros del grupo que sé que no aprueban a esa persona, yo le retiro mi amistad y finjo que no le conozco y no le veo. Es falsedad. Hablemos ahora de la motivación e intención tras el hablar destructivo. La persona que habla destructivo puede estar haciendo uso de la automaldición, la autocrítica o el autocastigo. Es una especie de lenguaje autopunitivo que la persona pone en práctica de manera continua. Cuando la persona constantemente se autocritica o automaldice, y es de forma excesiva, porque todos solemos criticarnos de cuando en cuando, pero se hace de forma excesiva o demasiado intensa, se puede estar ante una situación de autocastigo que originalmente no se busca que sea destructivo, pero puede llegar a serlo si eso se le da rienda suelta. La autocrítica busca la mejora de uno mismo.
el analizarse y ver qué estuvo bien, qué no estuvo bien o qué se puede mejorar. Sin embargo, cuando la autocrítica deja de ser constructiva y comienza a ser destructiva, puede estar reflejando mecanismos de culpa, descontento hacia uno mismo porque nos consideramos ineficientes, insuficientes, incapaces, o porque se tiene un limitado crecimiento personal con respecto a una meta. Son cosas que pueden estar ocurriendo detrás de la autodestrucción. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Lo más asombroso es que la persona que se está constantemente autodestruyendo a través de sus palabras no siempre se aperciben que se están dañando o que se están destruyendo. Yo sí soy tonta, yo sí soy necia, yo sí soy torpe, ay, yo no lo puedo lograr, ay, eso es muy difícil. Y siempre están declarando o profetizando su propia incapacidad, declarando o profetizando su error. Veamos lo que dice Números 13 del 30 al 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Aquí hay dos cosas manifestándose: los que están desalentando y el que intenta dar ánimo. Luego vemos cómo en Números 14, 37, 38 dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Por qué yo hago énfasis en esta porción? Porque todos los que tenían espíritu desalentador perecieron en el desierto, murieron en el desierto. Murieron por las pestes que vinieron, porque ellos dijeron en una porción que ellos eran como langostas y se compararon a sí mismos con las langostas. Y las langostas mueren por la peste. Ellas mismas son una peste, pero en este caso murieron por los problemas que vinieron, los procesos. En cambio, los dos que fueron fieles y mantuvieron integridad para con Dios, que fueron Caleb y Josué, ellos prevalecieron. De la misma manera, las personas que están siempre desanimando, desairando, declarando derrota y fracaso, hacen eso. Ellos mueren en el camino del proceso, no prevalecen. Y cuando digo muere, no me refiero solo a la muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual. La persona puede tener nombre de que vive, pero estar muerto. Hablemos de la muerte de Jesucristo y la automaldición. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se autoadjudicaron la maldición o juicio por la muerte de un justo. En Mateo 27 del 24 al 25, en esta versión Reina Valera. ¿Cómo se manifiesta esta automaldición adquirida en este pueblo? Fueron sometidos a esclavitud y fueron llevados al exilio por más de 19 siglos. Estuvieron esparcidos por toda la tierra y vivieron la diáspora. Algunos teólogos afirman que todo esto es la consecuencia de haberse autoadjudicado esta maldición. ¿Cuál es la motivación en la intención que hay detrás del hablar autodestructivo? El miedo al fracaso, a ser insuficiente, autocrítica, temor a defraudar, temor a no lograrlo, temor al éxito, un mecanismo de defensa anticipado a un castigo, donde la persona decide castigarse a sí misma antes de recibir el castigo de otros por orgullo, por ejemplo. Creencias de que es necesario mejorar continuamente y la dureza es necesaria para alcanzar esa mejora. Un mecanismo un poco autopunitivo, autopersecutorio, donde se está hostigando a uno mismo por ser mejor todo el tiempo.
También puede ser considerada una forma de gestionar la culpa, y esto puede venir de una respuesta tóxica a situaciones pasadas no resueltas, como un divorcio, el maltrato en la infancia, un abandono, una amargura en el alma que no ha sido identificada pero que está allí. Y la última es la necesidad de control. La persona necesita controlar la situación, aunque sea la opinión de los demás, a través de su autodestrucción, sobre todo en situaciones de incertidumbre, donde la persona se critica a sí misma para sentirse que tiene el control de sus propias acciones. Marcos 14, 6, 7 al versículo 71. Y cuando vio Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Hermanos, este pasaje refleja claramente que la maldición y toda palabra mal dicha, toda forma de hablar incorrecta, debe ser contrarrestada con la bendición. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo resucita y se presenta delante de los apóstoles, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y lo forza a repetir 3 veces: yo te amo, Señor, tú lo sabes, Señor. Porque por cada vez que le negó, que es una forma de maldición, no solo había maldecido al Señor Jesucristo, sino que se automaldijo porque negó a Dios. Entonces Dios no solo lo hace anular su decreto de maldición contra él, sino lo libra del sello de maldición que había caído sobre el mismo apóstol, porque no era posible cumplir su misión como apóstol si arrastraba esta maldición. Y le hace la misma pregunta varias veces: Pedro, ¿tú me amas? Entonces, hermano, esta es la práctica. Arrepentirnos de hablar la forma que hablamos, cualquiera sea. Veamos ahora por qué de todos los grupos que hemos examinado en estas 2 últimas sesiones de la serie Hablar con Sabiduría, por qué se tienen motivaciones e intenciones negativas en el corazón, especialmente cuando la persona quiere ser o hacer lo bueno. Existen motivaciones e intenciones negativas aunque queramos ser buenos, porque estamos en una naturaleza caída. El hombre está viviendo una naturaleza caída, no angelical, no celestial. El corazón de la persona puede estar descarriado, caminando un camino distinto al modelo de Jesucristo y del Evangelio. Puede haber problemas de baja autoestima e identidad, escalas de valores distorsionados, vestigios del viejo hombre que no han sido erradicados, buscar obtener fuera o externamente la valoración individual, principios de maldad que se han ido colando al ser tolerantes o flexibles con el pecado, y luego esos principios de maldad comienzan a crecer y a hacerse fuertes en la persona. Exceso de amistad con el mundo y adopción de las formas del mundo. Por causa de esa amistad nos vamos permeando, y en lugar de hacer que ellos se vuelvan a nosotros, nosotros nos comenzamos a volver a ellos. Cuando buscamos imitar patrones sociales no cristianos, antagónicos con el modelo de Cristo, para obtener la aceptación o la valoración y los demás premios que ofrece el mundo. Por causa de heridas no sanadas, una persona ha dejado entrar a su corazón cosas que reflejan motivos e intenciones contaminadas, que no reflejan a Cristo. Pero no todo está perdido, hay esperanza. Para aquel que identificó cosas en sí mismo que no había identificado y que las quiere sacar, que dice: necesito cambiar esto o aquello. Jeremías 30:17 dice: pero a ti te curaré las heridas, no importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada. La palabra
palabra de Dios dice en varios pasajes, y yo haré de ti una ciudad grande. Entonces Dios, al comparar a un individuo con una gran ciudad, habla de cómo le hace multiplicarse hasta que su pueblo, él y su descendencia sean muchos. Pero entonces en este caso dice, tú que eres como una ciudad abandonada, a ti te curaré las heridas. No importa si los demás te desprecian. No importa si te desprecian por la forma que hablas o por lo que te atribuyes que hablas, siendo verdad o no, porque muchas veces dicen que dijiste lo que no has dicho. Dios puede sanar esas heridas. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una vez más el Señor habla de sanidad. Debe traerse sanidad al corazón. El alma de la persona opera en el corazón, según entendemos en la enseñanza bíblica. ¿Por qué refiere al corazón? Porque la palabra dice que del corazón manan las palabras. De allí procede lo que sale de la boca. Y lo que sale de la boca viene impregnado con lo que tenemos en el corazón, porque en el corazón reposan los sentimientos, los pensamientos, las emociones, motivaciones e intenciones. Si hay motivaciones e intenciones no benignas, es porque están en el corazón. Y para sanar el pecado que se comete al hablar, la falta contra la palabra, no es solo cuestión de echar fuera un demonio. Hay una responsabilidad del creyente. Hay una responsabilidad individual de poner guarda a la boca, de reflexionar, de cambiar la actitud, de modificar el modelo del pensamiento que acompaña nuestra forma de hablar y las creencias, emociones o sentimientos que dejamos darle rienda suelta cuando estamos hablando. Por último, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, en la nueva versión internacional, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si es el caso de un creyente que todavía preserva vestigios del viejo hombre, significa que no ha sido totalmente santificado. Por eso aquí Pablo habla de que la persona debe ser santificada por completo y conserve todo su ser, cuerpo, alma y espíritu irreprochable, irreprensible. Eso significa que hay cosas que sanar para que conservemos el cuerpo, el alma y el espíritu irreprochable e irreprensible. Porque una persona que critica, que falsea la verdad, que maldice, que se automaldice, todavía no es irreprochable ni irreprensible. Así que les invitamos a continuar con la serie y escuchar en la siguiente sesión las formas para sanar el alma y cambiar esos hábitos. Señor bendito Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu, queremos evaluarnos, analizarnos desde la madurez de tu Espíritu, como creyentes o amigos de la fe, templados y maduros en la visión honesta con que nos autoexaminamos, identificando a través de tu Espíritu las características de nuestra forma de hablar, la genuina motivación e intención que tenemos detrás de la forma en que reaccionamos. Que su Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. A mí y a toda persona que está escuchando este video, este audio y está recibiendo la palabra con honestidad en su alma y la quiere transferir a su cuerpo y su espíritu. Señor bendito Dios, queremos que sea desnudado y sacado a la luz todo lo que está oculto en nuestros corazones. Toda motivación e intención genuina que tenemos allí, revélanos la causa y muéstranos la forma de sanar y cambiar y ser mejores personas. Que circuncidemos nuestro corazón del prepucio que hay en él. Que nos muestres la forma de purificar los dichos de nuestros labios y los dichos de nuestra boca. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Agradecida con los hermanos de la fe por acompañarnos, con los amigos por dejar entrar a Dios en su vida, a todos por escucharnos y compartir estas enseñanzas con quienes la necesiten. Gracias por apoyar al ministerio. Sean grandemente bendecidos.
Gracias a ti, hermano, que nos has acompañado hasta aquí. A los amigos y amigas que están incursionando en la oración con nosotros, les invitamos a hacer la oración de fe. Si estás preparado para hacer la oración de fe, conforme dice Romanos 10 del 9 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les salvó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces te invito a repetir conmigo esta oración: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Te entrego en obediencia, oh Señor Jesucristo, mi cuerpo, alma y espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios de pensamiento, palabra y obra. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, que nunca me aparte de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda. Renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica del ocultismo, espiritismo, religión yoruba. Renuncio a la metafísica y a la nueva era. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Jesucristo a la consagración y pacto de sangre hecho ante cualquier otra deidad. En el nombre de Cristo Jesús me entrego a Cristo, a Él y solo a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.